Hola chiquillos, ¿cómo están de nuevo? Espero que en estas vacaciones hayan podido desconectarse un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es retomar la actividad que les mandé la última vez. La idea es que la revisemos, que ustedes puedan corregir en el caso de que tengan que hacerlo y si surgen dudas me las hagan llegar. Y además quiero que revisemos ciertos elementos relacionados con su lectura obligatoria para que puedan comprender mejor el texto. Vamos pues y avancemos. Ya, el principal objetivo es evaluar la comprensión lectora del texto que les pedí que leyeran para que hicieran su actividad. Antes sí quiero que recordemos ciertos conceptos que vimos en diapositivas anteriores. Hablamos, si se recuerdan, acerca de lo que era la literatura. A ver si salía. Literatura. Dijimos que en la creación literaria, ¿cierto?, se utilizaba la ficcionalidad, o sea, teníamos el concepto de ficcionalidad para la creación literaria. ¿Qué era la ficcionalidad? Tomar elementos de la realidad, ¿cierto?, reestructurarlos para transformar esto en una obra de arte. Dijimos además que esta obra de arte, esta obra artística, en el caso de la literatura, tenía como materia prima la palabra, pero no cualquier forma de utilizar la palabra. No hablamos del uso cotidiano de ella, sino que de un lenguaje literario. Un lenguaje literario que era además connotativo. La idea es que se acuerden de lo que significaba ser connotativo, ya para eso pueden ver las diapositivas anteriores. ¿Qué más vimos? Leyeron la introducción del libro La verdad de las mentiras de Mario Vargas Llosa y ahí tomamos ciertos conceptos, o me imagino que ustedes reconocieron ciertos conceptos como para completar esta idea de literatura. Según Vargas Llosa, en esta ficción literaria también encontramos verdades, deseos, frustraciones, denuncias, advertencias de los seres humanos de diferentes épocas. Por lo tanto, en ella, en la literatura, podemos reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras obsesiones. De alguna manera, esta nos desnuda, nos muestra cómo somos y cómo quisiéramos ser. Presenta un mundo desde una mirada individual, desde la mirada del autor, ¿ya? Y en sí misma, desde esta mirada, recoge los sentimientos y los deseos básicos de la humanidad completa, las bondades y los pecados del hombre. En resumen, ¿qué podemos decir? Que la literatura nos muestra la condición humana. Y eso que nosotros vamos buscando, vamos viendo, vamos reconociendo en los textos a medida que los vamos leyendo y comprendiendo. Sigamos. Ya, después de este resumen de lo que hemos visto antes, vamos a centrarnos en la actividad que les pedí. Se supone que ustedes tenían que leer el texto Restos del Carnaval y responder preguntas de contenido, ¿cierto?, y de comprensión lectora. Entre la primera pregunta de contenido decía: explique por qué este es un texto literario. Para justificar su respuesta, emplea los conceptos aprendidos en el PPT de la sesión 3. Ya, podemos decir que es un texto literario porque es ficticio. Tenemos ficcionalidad, ¿cierto? Se toman elementos de la realidad para crear una historia. Elementos de la realidad como un espacio determinado, que es Recife, ¿cierto?, una ciudad, y un contexto determinado, que es el carnaval. Todos lo conocemos y todos sabemos que sí existe. Y en este contexto, ¿cierto?, se crea una historia y se narra. Tenemos el uso de un lenguaje literario, obviamente connotativo. ¿Cómo podemos reconocer lo connotativo dentro de este texto? Ya partiendo por el título, Restos del Carnaval. Cuando pensamos en esta frase, ¿cierto?, se nos viene a la mente lo que sobra, la basura, lo que queda, ¿ya? Lo que dejó el carnaval, elementos físicos, las sobras. Pero a medida que vamos leyendo el texto nos damos cuenta de que no se refiere a eso, sino que se refiere a los recuerdos, las sensaciones que aún perduran en la narradora. Ahí tenemos entonces el punto de vista connotativo, cómo este título lo podemos comprender de dos formas diferentes. Utilización de un lenguaje literario, y ahí saqué un ejemplo concreto. ¿Cómo explicar la agitación íntima que me invadía?
como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese a gran rosa escarlata, como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido, como si voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío. Tenemos entonces el uso de metáforas, tenemos reiteraciones, ¿cierto? Tenemos un uso del lenguaje distinto, diferente al cotidiano. Intención comunicativa estética. Habíamos dicho en la diapositiva anterior que la literatura tenía una intención comunicativa estética, que más allá de lo que dice, importa el cómo lo dice. Entonces, no es solamente contar una anécdota de infancia lo que encontramos en este cuento, ya que se puede hacer en pocas palabras, si se quiere, sin tanto adorno, sino de envolver mediante el relato, transportar al lector al espacio descrito y conectarlo con los sentimientos de la narradora, y eso se hace a través de un uso distinto del lenguaje. Sigamos. Segunda pregunta relacionada con los contenidos. ¿Cómo relacionarse este cuento con las ideas planteadas por Mario Vargas Llosa en el texto La verdad de las mentiras? Ya. Lo primero que se nos viene a la mente, o por lo menos que se me vino ahí a la mente, fue el ejercicio de creación literaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan que le había dicho que esta ficcionalidad, ¿cierto?, se hacía a través de los recuerdos y la subjetividad que se van mezclando con la imaginación? Acá tenemos patente dentro del texto la idea del recuerdo y cómo ese recuerdo se va plasmando y se va entregando a través del relato. Ahora, estos recuerdos obviamente crean ficción, pero esa ficción también contiene verdad. Verdades como el desamparo infantil, ¿ya?, que en el texto se plantea a través de la pobreza de la niña y de los problemas que tiene de salud la madre, que esto es lo que predomina dentro del contexto familiar, por lo tanto ella se ve como muy dejada de lado con respecto a lo que le gustaría hacer y con lo que ella desea realmente. Y la ilusión de la niñez, aquellos deseos, aquellos anhelos que nosotros tenemos cuando somos niños. Esto de alguna forma influye en el desarrollo del ser humano y se muestra dentro del relato cómo estos recuerdos de alguna manera la han marcado porque les produce todavía estos sentimientos de tristeza. Ahora, la ilusión de la niñez, anhelos y deseos, los dije antes, ¿cierto? Ahora, estos anhelos y deseos nosotros como lectores los podemos reconocer, no solamente en la niña, sino que también en nosotros mismos. De alguna forma, la lectura nos conecta con nuestra infancia, con lo que nosotros queríamos cuando éramos niños, tal vez, y que nunca logramos conseguir, o por el contrario, aquellas cosas que, como por milagro, se aparecieron en nuestras vidas y que pensamos que llegaron porque justamente nosotros las deseábamos con mucha fuerza. ¿Ya? Muestra esa ansiedad de escapar también de uno mismo, de crecer y por fin ser alguien distinto. Y como les comentaba, también los milagros acaecidos que pasan en la niñez y que atesoramos y que marcan de alguna manera nuestras vidas. No es algo que le pasa solamente a ella, a eso quiero llegar, no es algo que solamente vive esta niña, sino que de alguna forma también ha vivido, ya, digamos no en todos, pero sí en la mayoría de nosotros. Y por eso nos podemos conectar con la narradora. ¿Verdad? Reconocimiento de la complejidad de los sentimientos infantiles. Muchas veces escucha mal, no importa, no entiende, él es niño todavía. Cuando sea más grande no se va a acordar de estas cosas. Y nos olvidamos que los niños también tienen procesos complejos, tanto en la elaboración de pensamientos como en cómo procesan los sentimientos. ¿Ya? Y aquí nos pone un alto, nos muestra, recuerden, los niños también tienen sentimientos y también tienen una forma de ver el mundo. ¿Ya? Hay que ponerle un poco más de atención a eso. Sigamos. Ya. Ahora las preguntas de comprensión textual. Chiquillos, yo aquí planteé lo básico, todo aquello extra que ustedes pudieron incluir dentro de su respuesta es genial. La idea es que puedan cotejar y ver si no hay una distancia enorme entre lo que yo planteo y lo que ustedes indicaron, ¿ya? Veamos, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuáles son los restos del carnaval a los que alude el título del cuento? Ya hicimos una mención delante sobre eso, ¿cierto?
¿Era lo que pensaste anteriormente? Explica cómo se modificó o confirmó esta hipótesis de lectura. Ya, yo no hice toda esa explicación, pero sí algo bien sucinto. El título del cuento es una referencia a los recuerdos que quedan en la memoria de la narradora. De eso habíamos quedado claro al principio, ¿cierto? Cuando revisamos lo de connotación. 2. Relee el siguiente fragmento de la página 9 y responde. Se está poniendo difícil escribir, porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón al constatar que, aún incorporándome tan poco a la alegría, tan sedienta estaba yo, que en un abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz. Primera pregunta. ¿Qué sentimiento embarga el recuerdo de la protagonista? Respuesta obvia, tristeza por la situación que recuerda, siendo ella una niña que se contentaba y se aferraba a la felicidad como una necesidad de evasión, ya que deseaba salir de su difícil realidad. Relacionada también con el fragmento, ¿cuál es la imagen que tiene de su infancia? Se presenta una infancia triste debido a la salud de la madre y su precariedad económica, también lo habíamos mencionado antes. 3. ¿Cómo esa imagen de la infancia afecta el tono de lo que luego recuerda? Ya adulta, la narradora cuenta su historia con un tono melancólico y triste. Es como que quisiera de alguna forma contener a esa niña que ella fue en algún momento. 3. La historia acontece principalmente en dos espacios, la casa de la protagonista y las calles donde se desarrolla el carnaval. De acuerdo a eso, analiza. ¿Qué ideas o emociones asocia la protagonista a estos espacios? Sabemos que el espacio interno está asociado a lo complejo, ¿cierto? A esta vida triste, a los problemas, a la enfermedad. En cambio, el espacio externo es la alegría, es la posibilidad de ser otra persona, de escapar de esa angustia que vive en el interior de su casa. Sigamos. ¿Qué debate se produce en el interior de la protagonista durante el carnaval? La protagonista se debate entre su espacio cotidiano, o sea, lo que ella siente constantemente, lo que vive constantemente, ¿cierto? Y lo que vive y lo que quiere vivir y lo que quiere ser, ya que está simbolizado en el carnaval. Tener la alegría, la posibilidad de ser feliz, escapar a su cotidianeidad. 4. En varios pasajes del relato se alude a la rosa. Responde. ¿En qué parte del relato se menciona la rosa y con qué sentido? Aquí hay un pequeño ejemplo. Ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Ese era uno. Y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido. Era, sí, una rosa. El paso de ser una niña a ser una mujer. La rosa representa la posibilidad de dejar de ser esta niña, ¿cierto? Y convertirse en una muchacha. Sigamos. Ya, ¿qué simboliza la rosa en el relato? Se entiende ya con todo lo que hemos visto. A ver si avanza eso. La rosa podría simbolizar la belleza, la oportunidad de la protagonista de florecer y ser ella misma en todo su esplendor. Al disfrazarse de rosa, ella aparentemente se convierte en otra para ser admirada y proyectar la interioridad que mantiene oculta debido a su contexto familiar. Y la última pregunta era, relee el último párrafo del cuento. ¿Qué significado tiene para la vida adulta de la protagonista el carnaval que recuerda? En un inicio, el carnaval significó un momento melancólico, una oportunidad de escapar de su niñez vulnerable, lo que es frustrado por la salud de su madre. Al final, el encuentro con el muchacho fue una salvación para ella, la hizo reconocerse como una mujer y no como una niña triste. De alguna manera podría interpretarse que despierta su sensualidad. Chiquillos, es una forma de responder. La idea es que dentro de su propia forma hayan coincidencias suficientes como para que su actividad sea evaluada como bien hecha, ¿sí? Si hay alguna duda con respecto a esto, ustedes me escriben. Ahora lo que quiero es que avancemos con lo que le había dicho acerca de ciertos elementos para comprender mejor su libro, el que corresponde a este mes. Así que en la próxima diapositiva vamos a revisar eso.